tema de la gobernación, bueno, vemos con preocupación, ¿no? Algunas cosas que se vienen haciendo. Yo creo que la gobernación, las alcaldías, en primer lugar, cada quien tiene su espacio, ¿no? Que está, digamos, sancionado en la Constitución, en las leyes orgánicas, porque la ley orgánica del Poder Público Municipal es una de las, digamos, una ley orgánica muy importante en nuestro país. Y bueno, los municipios son entes muy, digamos, autónomos, no nada más aquí en nuestro país. Hay una carta interamericana de derechos de las alcaldías, etcétera, etcétera. Y en todo el mundo hay gobernaciones, ¿qué digo? Alcaldías. Sí, exacto. En todo el mundo hay alcaldías, lo que no hay es gobernaciones. Hay unos países que no tienen gobernaciones. Casi todos los países, bueno, todos los países del mundo tienen alcaldías. Entonces yo creo que hay que de alguna forma delinear bien las correspondencias allí y las colaboraciones que se tienen que hacer entre uno y otros entes, ¿no? El ente regional con los entes locales, trabajar de la mano, pero sin invadir el espacio el uno del otro, ¿no? Exactamente. Eso es muy importante, ¿ves? Pero lo que nos trae aquí, aparte del problema de la gestión, que tiene que ser algo muy importante que hay que resolver, toda la situación de los servicios públicos. Yo he visto que hay un avance bien importante en esa materia, en materia de servicios públicos. Hay un enfoque bien importante allí que es necesario porque indudablemente la situación de los servicios públicos en nuestro estado y en cada uno de los municipios venía a menos, ¿no? Y hay que de alguna forma meterle el pecho a eso, admitiendo que ese a menos no es producto de un gobierno que sea distinto al nuestro. Exacto. Allí tenemos que ser autocríticos, ¿no? Independientemente de que sean otros actores, pero siguen siendo actores del PSUV los que de alguna forma estuvieron en cargos de gobierno, que hicieron o no hicieron las cosas bien, pero que nos toca ahora hacerlas. Pero hay que admitir que esos eran actores del PSUV. Yo una vez tuve una confrontación, bueno, una confrontación no, un debate, vamos a llamarlo así. Esa es la palabra, Sí, el debate. Esa es la palabra. Cuando se estaba aprobando la ley de Policía Nacional, a todos los alcaldes y gobernadores nos invitaron a unas cuantas reuniones, yo fui a todas, y había una posición política que yo consideré errada en ese momento, ¿no? Que decían, ya teníamos 10, 12 años de revolución, más o menos, cuando se empezó a sancionar la ley de Policía Nacional, y me dijeron que los problemas había que seguir enfatizando en que la culpa de la delincuencia la tenían los viejos gobiernos. Yo me paré y dije, mira, nosotros llegamos a la revolución hace 12 años, más o menos, 10 años. No recuerdo exactamente la fecha en este momento. Es así, pero ya habían pasado unos 10 años. Si un niño tenía 10 años cuando nosotros llegamos a la revolución y ahorita tiene 20 años y es delincuente, ese es un delincuente de la revolución. Un niño a 10 años difícilmente sea delincuente. Claro que sí, exacto. Difícilmente sea, pero si llegó a los 10, si nosotros llegamos al gobierno y él tenía 10 años y tenía 20 y se convirtió en delincuente, era un delincuente de la revolución. Claro que sí. Y eso nosotros teníamos que admitirlo. Bueno, era mi posición. Hay que ser valiente y decir, mira, sí, tenemos problemas así, así, asado, pero los vamos a resolver de esta y otra forma, ¿no? Yo creo que esa es una posición loable, ¿no? Y la manifesté y la sostuve, ¿no? Yo creo que al pueblo no hay que mentirle, no hay que decirle... Y menos ahorita, Rafael. Sí, exacto. Yo creo que no hay que mentirle al pueblo, yo creo que hay que hablarle siempre con la verdad. La verdad es un arma muy poderosa de nosotros los revolucionarios. Eso lo pueden hacer los contrarrevolucionarios, ¿no? Mentirle al pueblo, y tienen que mentirle porque ellos le tienen que decir, mira, yo no te exploto, yo hago esto o aquello, ¿no? Los revolucionarios en este caso tenemos que hablar con la verdad, porque nosotros no estamos luchando para que nuestro pueblo siga siendo oprimido, siga siendo pisoteado, siga siendo mancillado por las burguesías locales, por la burguesía imperialista, etcétera, etcétera. Nosotros estamos luchando precisamente por derrotar esos flagelos de la sociedad capitalista. Y entonces, bueno, para eso no hay que mentir, hay que hablar con la verdad y ya. Lo que sí es que hay que desnudar el discurso
de mentiras de la oposición, Exacto. desnudarlo con la verdad revolucionaria, con la verdad socialista. Esa es una tarea bien importante que nosotros tenemos que hacer en todos los aspectos, ¿no? Tanto en la política social, económica, cotidiana, en el tema de la justicia, en todos los temas, ¿no? Cuando uno habla con la verdad, eso es de alguna manera liberador. Entonces ahí está esa situación, ¿no? Ahora, yo creo que el tema en el que estamos imbuidos los revolucionarios venezolanos es más complejo de lo que mucha gente se piensa. Yo creo que nuestro alcalde, deben de hacer un llamado a la unidad del partido, pero ese llamado no puede ser un grito en el aire. Tiene que ser un llamado con acciones concretas, ¿no? Exacto. No podemos decir, mira, vamos a la unidad. Exacto. Pero entonces después no hacemos nada por la unidad. La unidad no es un decreto, la unidad revolucionaria no es un decreto, la unidad revolucionaria es un trabajo tesonero día a día que se va concretando con acciones concretas, ¿no? No es un pregón, son acciones concretas que van de alguna manera tejiendo esa gran fuerza revolucionaria que tiene que de alguna forma prepararse para la gran batalla que tenemos en el 2024, que es reelegir a nuestro presidente Nicolás Maduro. Ahora, es una batalla como todas, y dura, pero cobra una importancia muy grande, porque recordemos que el mundo cambió. El mundo donde Hugo Chávez Frías hizo política internacional en su tiempo, en su momento, ya han pasado casi 10 años, ¿no? Sí, más o menos. Desde que el presidente Chávez nos dejó, 8, sí, ya vamos para 10 años. O sea, pero en estos 10 años se han presentado acontecimientos globales bien importantes que cambiaron la configuración del mundo. Uno de los primeros acontecimientos que empezaron a rondar fue la elección del presidente Donald Trump en Estados Unidos de Norteamérica. Sí. Un personaje totalmente fatídico. Lo van a enjuiciar. Ya consiguieron pruebas de que él fue uno de los que promovió la manifestación hacia el Capitolio cuando no quería entregar la presidencia de los Estados Unidos. Ya consiguieron las pruebas y le van a hacer el juicio, pues. Entonces, sí, allá mismo en como quien dicen, las fauces del león imperialista. Entonces, Donald Trump impulsó, pues, una derecha que se apoderó, ganó la presidencia de Brasil de forma fraudulenta, porque recordemos que ellos no ganaron de buena ley. Ellos metieron preso a Lula, ¿ve? Y después metieron preso a Dilma Rousseff, sí. ¿ve? Entonces no fue una pelea justa, ¿no? Metieron preso a todo aquel que pudiera de alguna forma hacerle sombra, ¿no? Le pudiera ganar la presidencia. Colocaron en Colombia también a un contrarrevolucionario, ganaron con Macri en Argentina, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, ese golpe que le dieron al progresismo, ¿no? Lo que llaman por ahí el progresismo, que yo también critico, pero bueno, son aliados naturales de nosotros los revolucionarios. Entonces, ese golpe que le dieron allí, después se revirtió, y ahorita hay lo que llaman una nueva oleada, digamos, revolucionaria. Pero esta oleada revolucionaria viene con mucha más fuerza, porque recordemos que cuando Chávez estaba en el poder, siempre la presidencia de Colombia estaba en manos de la contrarrevolución, de la oligarquía colombiana, que es una oligarquía asesina y extremadamente reaccionaria, igual que en el Perú. Pero fíjate, entonces en el Perú sale del Palacio de Gobierno el contrarrevolucionario, y ahora gana Petro en Colombia, ¿no? Que es un avance bien importante para el pueblo colombiano, sobre todo por el plan social que el presidente Petro trae para el pueblo colombiano. Y ahora Rafael, disculpa que ahora con esta ya quedó Petro, ahora como presidente. Ya he visto algunas redes sociales por allí, en la parte donde está Crece la Voz Sucre, en la parte de la red internacional por Telegram. Allí mandaron unos videos que ahorita Petro
con el favor de Dios, le va a entregar la empresa a nosotros, a Venezuela. Ah, sí, todo el problema que había, sí. Y ahora no, yo no sé qué van a hacer ahora con Juan Guaidó. Y se van a restablecer, Ay. se van a restablecer las relaciones entre los dos países, se va a aperturar la frontera, y bueno, se van a hacer un montón de cosas que la oligarquía colombiana no permitía, precisamente tratando de ahogar. Era parte del bloqueo que le tenían al pueblo venezolano a través del pueblo, bueno, del pueblo no, del gobierno reaccionario de Colombia. Pero hay un aspecto muy importante que Venezuela juega aquí en toda la situación, que todos lo sabemos, que es, digamos, que este mundo ya post pandemia, digámoslo así, un mundo post pandemia que indudablemente viene con una crisis bien importante, la crisis energética, ¿no? Ya venía el problema de la crisis energética manifestándose a nivel global. Hay una crisis, bueno, hay muchas crisis, ¿no? Pero yo creo que esa es una de las más importantes, porque sin energía no se puede producir nada. Y esa crisis energética llevó a los países, digamos, del eje de la OTAN, pues, y de los Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Italia, Japón, los países de alguna manera imperialistas, pues, que siempre han tenido esa cultura de opresión a otros pueblos. Trataron de alguna forma de agarrar el petróleo ruso más barato. El pueblo ruso, a través de su presidente Vladimir Putin, se les opuso, y entonces le declararon una guerra. Una guerra que tiene como teatro de operaciones Ucrania. Pero esa es una guerra entre los Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Italia, España, o sea, la OTAN, pues. Pero de la OTAN no todos, porque en la OTAN no manda todo el mundo. No. Ahí manda un grupito, pues. Exacto. Ahí manda un grupito. Y consolidado. Y que está consolidado porque son grandes potencias mundiales. Entonces, ese grupo dentro de la OTAN presiona para que se haga la guerra, y fíjate, lograron establecer en Ucrania un teatro de operaciones para hacerle la guerra a Rusia. Entonces Rusia se defiende y es el malo, ¿no? Pero se está defendiendo, y ya hemos visto de forma descarada cómo los alemanes expropiaron a Rosneft, una empresa petrolera, eso también salió. Una empresa petrolera rusa, y dijeron, esta empresa está expropiada. Ahora, y cuando Chávez estaba en el poder, que me agarraba por ahí, qué sé yo, una sardinera, sí. Entonces no, está expropiando. Aquellos se agarraron una refinería de las más importantes de toda Europa, y la expropiaron, y dijeron que no le iban a pagar. Que no le iban a pagar, porque ellos no le van a pagar nada a Putin, no le van a dar dinero al gobierno ruso para que financie la guerra contra Ucrania, que no es una guerra contra Ucrania, eso yo quiero resaltarlo mucho, eso es una guerra de la OTAN, que son todos esos países imperialistas que ya hemos nombrado, contra Rusia, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque Rusia tiene un proyecto energético bien importante. Fíjate, hay pocos países que tienen reservas petroleras significativas. En el caso de Venezuela tenemos más de 380.000 millones de barriles de petróleo ahí abajo de nuestra tierra, pero Rusia llega casi a 280.000, o sea, no estamos lejos de ellos. Y en el Medio Oriente hay algunas 350.000, tampoco estamos lejos de ellos. Pero claro, ya el imperio, tanto europeo como norteamericano, se encargaron de volver chicha al Medio Oriente. Entonces ahí no hay seguridad de suministro energético para ningún país en el mundo. Exacto. Porque son pueblos prácticamente en guerra, ¿no? Y le hacen la guerra a Rusia, porque Rusia tenía el proyecto de gasificar y de llevar petróleo a toda Europa a través de gasoductos y de oleoductos, y al occidente de China, porque China tiene desarrollada su territorio, digamos, hacia el oeste, ¿no? Que es hacia el mar Pacífico, hacia el lado de Japón. Entonces China quiere desarrollar su territorio hacia el occidente, o sea, al que da con Rusia, con Afganistán, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, claro, al Rusia dotar de petróleo al occidente de China, más a toda Europa, y si el petróleo se mantiene
por encima de los $60 por barril, Rusia va a tener un crecimiento, o se calculaba que iba a tener un crecimiento año por año por encima del 4, del 5%. Y eso al cabo de unos 10 años ya lo iba a convertir en una potencia mundial que, aliada con China, indudablemente iba a haber una ruptura del mundo unipolar establecido después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Recordemos que después de la Primera Guerra Mundial trataron de establecer un mundo unipolar, no pudieron por la Unión Soviética, pero después de eso, bueno, se estableció a través de las políticas neoliberales ese proyecto de unipolaridad del mundo, de un solo imperio y un solo amo, expresado en el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces eso pudiera romper eso, y ningún imperio entrega el poder así como así, tú vas a romper el mundo unipolar. Exacto. Y yo no voy a hacer nada, ¿no? Entonces lo primero son las guerras, y ahí está el teatro de operaciones en la guerra en Ucrania. Pero ¿qué pasa? Que como ya hemos visto, las mayores reservas de petróleo del mundo, una está bloqueada porque no quieren que crezca, que es Rusia, otra es el Medio Oriente, está prácticamente en guerra, y la otra es Venezuela. O sea que digamos que dependiendo del apoyo o hacia dónde se incline la política internacional del gobierno revolucionario, bien sea hacia el polo China, Rusia, la India, o hacia los Estados Unidos y la OTAN, entonces si Venezuela ves hacia uno o hacia otro lado, define quién puede ganar la guerra. No es que la define, no la define como tal, pero da un aporte bien importante, porque es el único país con reservas de crudo prácticamente ilimitadas, y es un país que no tiene conflicto, un país democrático. Si yo me imagino que si nuestro presidente, que no va a pasar, pero imaginemos que pierda, el presidente va a entregar pues al que gane, que no va a pasar, pero nosotros vamos a ganar la elección. Hay que trabajar mucho con eso, porque parte de la política que está llevando la oposición adelante no es una política solo de los oposicionistas. El jefe del Departamento de Estado norteamericano ya hace casi un año empezó manifestando, después de las elecciones de las gobernaciones y alcaldías, que las perdieron barrido. Después de esas elecciones, el vocero del Estado norteamericano dijo que ellos, a pesar de toda la situación de la oposición, reconocían a toda la diversidad de la oposición. Ellos en un primer momento decían que la oposición venezolana era Guaidó y lo que llamaban el G4. Sí. Ahí no entraba lo que llaman los alacranes, etcétera, etcétera. Ninguno, nada más nadie. Ninguno. Para los norteamericanos, la oposición venezolana era el G4 y su líder era Juan Guaidó. Después de las elecciones de gobernaciones y alcaldías, se reconfigura el mapa político en Venezuela, recuperamos más gobernaciones, recuperamos más alcaldías, y bueno, hubo una elección bien interesante, ¿no? Pero el hecho es que la oposición perdió barrio. Perdió. Exacto. Y ellos empezaron a reconfigurar su casa. Entonces dicen, ok, la oposición no es solo Juan Guaidó, también es los alacranes, y todo el que quiera es oposición. Entonces, ya con el solo hecho de que la oposición venezolana, toda en su conjunto, sea reconocida, ya eso era como quien dice un paso. Pero fíjate tú el plan, porque es un plan que tiene fases y etapas. Después que ellos cumplen la etapa de legitimar o de reconocer y de legitimar a toda la oposición, ¿verdad? A toda, no quieren dejar a nadie por fuera, entonces llaman una reunión en Panamá. Eso me lo vas a explicar ahorita, okay. La 1:32 PM y ya volvemos con Rafael Acuña por acá por Sucre Radio 95.9 FM. Seguimos con Crece la Voz Sucre por acá, moderado por conducido por acá por nada más y nada menos que Oro Salazar, el gordito de oro. 0424-885-2690. Son muchos los mensajes que nos mandan. Por aquí nos manda Luis Martínez, nos manda por acá, hermano, ¿cómo estás? Euro, felicitaciones en tu programa, Rumbo a la Televisión. Ahí estamos, cuando se haga, bueno, ustedes saben, ahí estamos. Saludos a Rafael Acuña, años sin escucharlo. Bueno, oye, lo estoy escuchando y bueno, Ebro, no te deja ni hablar. Bueno, es verdad, tienes razón, no me importa. Tú sabes que todos los sociólogos
tiene mucha historia. Por aquí nos dice Lorena Figueroa, dice, Euro, felicitaciones, de verdad eres excelente, buena voz. A Rafael, que se acuerde de nosotros. Rafael, acuérdate de uno, yo tuve bastante en las reuniones tuyas. Ajá, por aquí nos dicen, hermano, ¿qué pasó por acá? Saludos, camarada, acuérdate de los cocos secos. Un saludo a Goyo Brito. Sí, un saludo a mañana Goyo, tiene el programa por acá. Mañana tiene por acá Goyo Brito, el coco seco mayor. Por aquí nos dice Carlos Hernández, por acá nos dice, hermano, ¿qué pasó con los movimientos sociales? No te hemos visto en las reuniones. ¿Qué pasó? Amílcar Pinto con el pelirrojo. Por aquí nos dice, si un hombre de victoria, preparado. Por aquí también nos comentan, nos dicen, Euro, ¿cómo estás? Saludos. Saludos a Rafael, gran amigo, gran hermano. Los muchachos por acá siempre estamos con él y con la revolución, preparación y renovación. Esa gran estructura, muy pronto Rafael lo vamos a tener dentro del partido. Hombre de fe y con mucha, pero mucha madurez política. Hombre que lo postularía para que hiciera toda la formación dentro del partido. Por aquí nos dice, bueno, hay muchos de los mensajes. Bueno, hermano, no puedo decir. Carlos Hernández por acá nos dice, hermanos, ¿por qué no postulan a Rafael Acuña para que sea miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela, del equipo político estadal? Un hombre preparado. Bueno, Rafael, por aquí te dice, igual aquí, mira, nos acaba de mandar un mensaje por aquí, Gustavo Blondel. Gustavo, sí. Gustavo Blondel, el próximo secretario, sí, ¿no? Así es. El próximo secretario, hermano de lucha. Hermano, por aquí estoy metido resolviendo. Saludos, Euro, por aquí te escuchan. Por aquí, nos escuchan por aquí los cocos secos. Por aquí también está Argeni Production mandando mensajes. Hermano, José Guerra también, que anda activo. Saludos. Rafael, hermano mío, por aquí estamos cargándolo uno por 10 euros. Rafael, acuérdate de nosotros, siempre estamos contigo, apoyándonos. Los Augusto, el comunicador, aquí nos dicen, hermano, acuérdate de nosotros, acuérdate que estaba con nosotros en el movimiento social. ¿Qué pasó allí, Rafael? Después nos cuenta ahorita un poco de Gustavo. Cuéntame de Gustavo. Vamos a terminar la idea que teníamos, porque es prácticamente lo que venía hacia ese tema, porque arrancamos de aquí y nos fuimos para allá, pero vamos a volver. Entonces sí, efectivamente esa situación que está pasando ya va a definir pues muchas de las situaciones que se presentan aquí en Venezuela. Desde mi punto de vista, yo creo que el presidente Nicolás Maduro, sin dejar de tener relaciones diplomáticas con el gobierno norteamericano, que envió una avanzada en una primera oportunidad a conversar y una segunda a conversar, a establecer un diálogo entre el gobierno norteamericano y el gobierno venezolano para resolver algunos inconvenientes, ¿no?, diplomáticos que habían. Eso me parece extraordinario, pero yo creo que la posición con Rusia y con China tiene que fortalecerse. Fíjate tú, porque a los europeos le está saliendo el tiro por la culata. Ellos le expropian refinerías, etcétera, etcétera, a los rusos, se quedan ellos mismos sin gas y sin petróleo. Resulta ser que Rusia puso su petróleo, lo estaba vendiendo por debajo del precio establecido por el mercado, y ahora le está vendiendo petróleo a la India. Y la India tiene un montón de refinerías. Y ahora los europeos, fíjate tú, Rusia le vende petróleo a la India y la India le está vendiendo petróleo y combustibles, etcétera, etcétera, y los derivados a los europeos. O sea, de una forma u otra, el petróleo ruso, la energía rusa está llegando a la India. Quien está saliendo ganando aquí en toda esta situación es el pueblo hindú, ¿no?, que de alguna manera está sirviendo de bisagra allí, pero ese es un gobierno que también es afín al grupo de los BRICS, donde está China, la India, Rusia y Brasil, y donde nosotros teníamos simpatías también, ¿no? Entonces, ahora, si toda esa situación se está presentando en un mundo post pandemia, en un mundo en guerra, ¿no? Estamos en una guerra que pudiera tener un desenlace impredecible para la humanidad. O sea, la guerra de Ucrania, o la guerra entre Estados Unidos y Rusia, que tiene como teatro de operaciones Ucrania, no es una guerra cualquiera. Putin no hace mucho dijo, mira, yo puedo en un minuto, si quiero, desaparecer Londres y Berlín. ¿Y qué hizo el primer canciller alemán? Bueno, se fue al Parlamento, no me acuerdo cómo se llama en alemán, se fue al Parlamento alemán y pidió una moción para rearmar el ejército alemán. Le aprobaron los recursos para este año y a partir del año que viene
Alemania va a invertir en guerra, digámoslo así, en su ejército, el 2% de su Producto Interno Bruto. Y estamos hablando que Alemania ahorita es el país con la fuerza militar como en 16. Al cabo de 5 años va a pasar a ser la tercera potencia militar, por detrás de Estados Unidos, de China, y después venían los alemanes. Los alemanes no habían tenido un presupuesto tan exagerado después de la Segunda Guerra Mundial hasta ahorita. Entonces, si los alemanes tienen un proyecto de rearmar a su ejército, que pasaron más de 40 años sin hacerlo, y estalla la guerra en Ucrania, y ellos se van a rearmar, ¿tú te crees que esa guerra va a terminar ahorita? No. Claro que no va a terminar. O sea, hay indicios de que esa guerra no va a terminar ahorita. Es una guerra de largo alcance y no sabemos el desenlace. Entonces, yo creo que en el caso de Venezuela debería de apoyar a China y a Rusia. ¿Por qué? Nosotros no podemos, como gobierno socialista, apoyar a un gobierno imperialista como el gobierno de los Estados Unidos, porque es un imperio. El socialismo va en contra del imperialismo. Exacto. Ahora, Rusia y China no son imperios. Son dos países que se están defendiendo del imperialismo. Pero no, Rusia y China nunca, jamás en sus vidas han sido imperios. Yo quiero que los que digan que Rusia y China son imperios, que me digan cuáles son las colonias en toda la historia de China y de Rusia que han tenido esos dos países. Exactamente. Ahora, que China es un territorio vasto y lo consideraron un imperio, digamos, ahí entre ellos, pero no, era el pueblo chino. Era el pueblo chino que se peleaban entre ellos, etcétera, etcétera, pero al final era el pueblo chino. Lo unificó una dinastía y bueno, construyeron la muralla china, etcétera, etcétera, pero ese pueblo nunca ha colonizado a nadie, igual que el pueblo ruso. El zar, después que de alguna manera conquistó todo el territorio que conquistó, o digamos los zares rusos, más nunca, o sea, no hicieron lo que hicieron los europeos, pues, que conquistaron África, conquistaron América Latina y todo el pedacito de tierra que ellos encontraban por ahí trataban de conquistarlo. Y precisamente se estrellaron contra Rusia y contra China, porque ellos no pudieron colonizar a Rusia. Recordemos las guerras napoleónicas. ¿Dónde perdió Napoleón la Segunda Guerra Mundial? Bueno, la Primera Guerra Mundial, ¿dónde la perdió? En Rusia. ¿Y cuál era la intención de Napoleón en Rusia? Colonizar al pueblo ruso. Y no pudieron, de ahí salieron. Entonces, el pueblo ruso no coloniza a nadie, pero tampoco se deja colonizar. Y el pueblo chino de igual manera no coloniza a nadie y tampoco se deja colonizar. En tal sentido, yo creo que los amigos naturales de un gobierno socialista como el gobierno venezolano son los rusos y los chinos. Y no es porque haya una preferencia ni nada. No, nosotros podemos establecer relaciones diplomáticas con un gobierno imperialista, de respeto, y que sepan quiénes somos nosotros y cuáles son nuestras posturas de dignidad revolucionaria. ¿Ve? Pero los amigos naturales son los que no son imperios, porque como un imperio busca saquear a los pueblos, y nosotros no estamos dispuestos a que nos sigan saqueando. Y podemos establecer relaciones más serias y más profundas con países que no tienen la intención de saquear nuestros recursos naturales, sino de establecer relaciones comerciales amistosas y de mutua cooperación, porque así lo han manifestado los chinos y los rusos. Esos no son imperios. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que nosotros tengamos esa configuración, nosotros tenemos que garantizar, por el bien de la humanidad, recordemos que uno de los objetivos del plan de la patria es contribuir a crear una mejor humanidad. Escuchen. O sea, es uno de los objetivos del plan de la patria. Entonces, si nosotros desde Venezuela ganamos una elección para elegir a un presidente que está haciendo un trabajo encomiable por nuestro pueblo, pero que al mismo tiempo esa elección tiene una repercusión positiva en el resto de los pueblos del mundo que se quieren liberar, entonces eso sería el gran objetivo, cumplir con el gran objetivo, el quinto gran objetivo de la patria, del plan de la patria, ¿no? Entonces, digamos que si el eje anti-unipolaridad expresado en Rusia y en China como líderes de cabeza pierden esa guerra y el mundo se vuelve unipolar, neoliberal, etcétera, etcétera, todos los gobiernos progresistas en América Latina van a ser barridos. Toditos, o sea, no va a quedar ni uno. Y no es un problema de un gobierno, es un problema de pueblos.
es un problema de todos los pueblos. Entonces, la lucha que está aquí planteada en la elección de Nicolás Maduro en el 2024 no es una lucha de un revolucionario como lo es Nicolás Maduro contra una oposición. Es la lucha de un pueblo, de una humanidad contra un imperio. Porque las luchas con los imperios las están dando allá en Sri Lanka y las están dando en un montón de países donde han estallado movimientos sociales y digamos revueltas, digámoslo así, pero que en Sri Lanka sacaron a un presidente por corrupto. ¿Ve? Y ahí está, el mundo está convulsionado porque la pandemia dejó graves crisis y no es porque la pandemia, sino porque el capitalismo no estaba preparado para un evento de ese tipo, ¿ve? Como lo estaban preparados los países socialistas, porque en Cuba no hubo problemas digamos, de esa, unas protestas por aquí, una protesta por allá, y enseguida fueron, pasaron a segundo plano, pues, igual que aquí en Venezuela y en muchos otros países que tienen una política social seria, más no en los países que no tienen políticas sociales, como pasó en Europa, que tenían una política social seria después de la Segunda Guerra Mundial, pero cuando cae el bloque soviético, bueno, ya echaron a tierra toda la política social e implementaron políticas neoliberales y ahí tuvimos las consecuencias. Entonces toda esa guerra y todo eso nos proyecta hacia una lucha. El pueblo venezolano no está en una lucha solo por sus derechos como pueblo venezolano. Nosotros estamos en una lucha como pueblo del mundo, como pueblo de este mundo, dando una batalla aquí en este territorio venezolano, pero es en consecución de la verdadera libertad del ser humano en este planeta, ¿no? Entonces es imperante para nosotros unificar al partido, ya lo veníamos diciendo, unificar al partido. Yo creo que sin una unión verdadera, real, no una unión de podium, porque aquí parece que es la unión de podium. Todo el mundo se sienta en la mesa del podio, dan una declaración de prensa, y aquí estamos toditos, qué chévere, nos abrazamos y nos besamos, pero después que salen del podio empiezan las puñaladas traperas y de espalda entre ellos mismos, para ver quién se queda con una cuotica de poder más grande, ¿no? Entonces el problema aquí no es la cuota de poder que tiene cada uno, es cómo nosotros contribuimos a fortalecer la revolución desde una cuota de poder que nos den. ¿Ve? Así de sencillo, o sea, no es una cuota de poder para yo sacarle beneficio a eso, sino es que si tú quieres una cuota de poder, ¿para qué? ¿Cómo contribuyes a que se fortalezca la revolución, la unidad? El presidente Maduro lo dijo en un acto hace poquito, que no quería más intrigas ni chismes, o sea, que quería gobierno verdadero, real. Entonces, yo creo que la unidad tiene que ser una de las razones fundamentales. Ahora, la unidad solo del Partido Socialista Unido de Venezuela, no la estoy negando. La unidad solo del Partido Socialista Unido de Venezuela. El partido tiene que fortalecerse a lo interno, con mucha madurez política. Exacto. Tienen que tener todos nuestros dirigentes, desde la VC hasta las direcciones estadales y la dirección nacional. Todos tienen que de alguna manera contribuir a la consecución de fortalecer a nuestro presidente Nicolás Maduro para ganar esa elección, que es una elección vital, no solo para nosotros, sino para todos los pueblos del mundo que están luchando contra el imperialismo. Venezuela es, como quien dice, se va a convertir dentro de año y medio en el teatro de operaciones político de la lucha antiimperialista. Así es. La lucha antiimperialista ahorita tiene como teatro de operaciones una guerra en Ucrania, pero ya es una guerra, ahí se están echando plomo limpio. Dentro de un año, ese teatro de operaciones político, con toda su fanfarria comunicacional, etcétera, etcétera, se va a trasladar a Venezuela. Y en ese momento nosotros tenemos que estar preparados. Entonces, el fortalecimiento de la política comunicacional del partido es vital. O sea, pues tenemos que establecer una política comunicacional del partido que de alguna forma se prepare para contrarrestar todas las mentiras que se van a cernir en torno a Venezuela, ¿ve? Que les va a permitir a ellos trasladar ese teatro de operaciones desde el punto de vista político a Venezuela para volver a Ucrania y tratar de ganarle la guerra a Rusia, ¿ve? Porque si ellos montan todo ese teatro de operaciones comunicacional sobre Venezuela y ganan las elecciones, se devuelven a Ucrania
pero Exacto. ya con la energía venezolana en sus manos y tienen posibilidades de ganar esa guerra, Exacto. de ganarla mucho más. Entonces, nosotros tenemos que preparar el partido desde el punto de vista político, ideológico, para esa batalla que no es fácil, es la batalla del mundo. Entonces, hay que darle muy duro el tema de la unidad, de la reestructuración del partido. Yo creo que los líderes del partido aquí tienen que ser los que unifiquen al partido. O sea, un líder que no unifica al partido, él mismo tiene que decir, mira, vale, okay, vamos a poner a tal. Que eso nunca sucede, ¿verdad? Eso nunca sucede, pero entonces hay que tomar correctivos por la vía democrática de que esas personas que dividen al partido en la base, que lo dividen en las estructuras parroquiales, estadales, municipales, etcétera, etcétera, lamentablemente hay que ubicarlos en otra función. No estoy diciendo que lo saquemos, porque aquí todo el mundo es indispensable. Sí, señor. Pero el que no logre tener la capacidad de unir al partido, porque ponga por encima de los intereses de la humanidad y por encima de los intereses del pueblo venezolano, sus intereses particulares, entonces a ese hay que buscarle un cargo que esté a la altura de sus intereses particulares, ¿verdad? Y ubicar en los puestos de dirección del partido a personas que entiendan el compromiso que tiene el pueblo venezolano en esta revolución y que va a tener dentro de un par de meses ya, pues, porque ya este año prácticamente se fue. ¿Sí? ¿Ve? Entonces, y dentro de todo eso, ahí está el partido, pero entonces tenemos una gran tarea que hacer dentro de los movimientos sociales. Los movimientos sociales son movimientos muy importantes en todo el mundo. Los grandes agitadores y los que de alguna manera se escuchan después de la oleada neoliberal, la primera que hubo con Thatcher y Reagan y la segunda que hubo con estos otros neoliberales donde estuvo Trump, etcétera, etcétera. Sí. Con todas estas segundas y la que estamos viendo, estamos en la segunda oleada neoliberal del imperio, ¿no? Entonces, todo eso que se ha de alguna manera reconfigurado allí, es una lucha de todo el pueblo venezolano. O sea, nosotros no la podemos dejar de lado. Entonces, los movimientos sociales han venido dando la cara. Váyanse para Francia. Los movimientos sociales de los chalecos amarillos. ¿Cuándo se iba a imaginar la humanidad que un grupo que se pusieron unos chalecos amarillos, entonces se iban a llamar el movimiento social los chalecos amarillos? Exactamente. ¿Ve? Y así ha pasado. Así hay un grupo de movimientos sociales en Chile que están debatiendo cómo organizar a los movimientos sociales. Y hubo gente que propuso ir a un congreso de movimientos sociales y dijeron, nosotros no vamos a hacer congreso como lo hacen los partidos tradicionales, tenemos que inventar algo nuevo. ¿Ve? Entonces, nosotros tenemos un partido consolidado, el más consolidado de Venezuela y yo diría que de América Latina, pero nosotros tenemos que ir hacia la consolidación de los movimientos sociales que trabajen de alguna manera enlazados y hermanados con el Partido Socialista Unido de Venezuela. Pero el Partido Socialista Unido de Venezuela no puede pretender quitarle la autonomía de acción y digamos de discurso a los movimientos sociales. A los movimientos sociales hay que respetarle su planteamiento político, ideológico y sus formas organizativas. El partido no los puede absorber, porque entonces los convierte en partido y matamos a los movimientos sociales. Esos movimientos sociales tienen que quedar vivos. O sea, nosotros no podemos, por ejemplo, a la comunidad LGBTIQ, nosotros no podemos ir a decirle, mira, el planteamiento es este, la línea es esta y organícense de tal manera. Eso sería una falta de respeto, ¿verdad? Ellos tendrán su forma de organizarse, ellos tendrán su planteamiento que le van a plantear al gobierno y que le plantearán al partido. Y el partido tiene que respetar eso. Yo creo que esa es la premisa básica de nosotros organizar a los movimientos sociales y a todo el resto del pueblo venezolano. Y ahí estamos hablando de todo el mundo, o sea, pescadores, artesanos, todos los movimientos que son un conglomerado inmenso que de alguna forma son los que han venido dando la cabeza. Ahora, lo otro que nosotros no podemos mediatizar a los movimientos sociales en sus luchas.
un movimiento social sale a luchar, qué sé yo, los pescadores por la gasolina, y entonces enseguida lo queremos tildar de contrarrevolucionario. Exacto. No, no los tildemos de contrarrevolucionarios, esos no son contrarrevolucionarios, son revolucionarios que están pidiendo que la revolución se profundice. Sí. O sea, son más revolucionarios que los están llamando contrarrevolucionarios. ¿Ve? Entonces, tiene que democratizar. Sí, entonces, al contrario, un funcionario público que esté, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de los pescadores, que esté en una institución que le toque atender a los pescadores, y los pescadores se le molestaron porque no pudo resolver el problema de la gasolina, no puede ir a tildarlos de contrarrevolucionarios, ¿verdad? Tiene que más bien buscar la forma de resolver el problema de la gasolina. No llamarlos contrarrevolucionarios, llamarlos a una reunión, pedirles propuestas, ver cómo se hace, hablar con las autoridades, con sus jefes mayores inmediatos, etcétera, etcétera, y resolver el problema, no tildarlos de contrarrevolucionarios. Entonces, yo creo que en esas líneas, pues, por supuesto, tenemos las líneas, ya lo habíamos manifestado, ¿no? El partido tiene que reconfigurar toda su política comunicacional, porque la política comunicacional que el imperio, ya me imagino que tiene diseñada contra Venezuela para trasladar ese teatro de operaciones aquí, es una política comunicacional de guerra imperialista contra nuestro pueblo, y nosotros tenemos que tener una política comunicacional contra esa guerra imperialista, ¿verdad? Porque nosotros tenemos una política comunicacional de propaganda, pero no tenemos de propaganda lo que hace el gobernador, el alcalde, etcétera, etcétera, pero no tenemos una política comunicacional para defendernos de todo lo que el imperio va a plantear, para echarnos abajo todo nuestro discurso. Entonces eso tiene que plantearse, es como un aspecto fundamental. La organización del partido es vital en este aspecto, digamos, la organización de los movimientos sociales, y por supuesto todo eso engranado con nuestros gobernadores y con nuestros alcaldes. O sea, todo eso tiene que volverse una unidad de acción definida hacia un objetivo en común, que es la defensa de la revolución y la reelección de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Esas son las palabras del ciudadano, nada más y nada